Muy buenas noches con el público asistente. Con el permiso de la doctora María Milagros Alejandrina Ramírez Vaca, les traigo su saludo afectuoso y les doy la bienvenida, tanto a nuestro público como a la señorita ponente, Patricia Karen Zelaya Romero, que estará a cargo del 14º webinar por la educación que merecemos, con el tema neurociencia aplicada a la educación. Permítame compartir con ustedes la hoja de vida de nuestra ponente. Patricia Karen Zelaya Romero es licenciada en educación primaria, coach neurolingüística, egresada de la maestría en solución de conflictos y titulada del máster de educación emocional y neurociencias en Chile. Su experiencia laboral: tiene experiencia en gestión pública, organizaciones sociales e instituciones educativas a través de la implementación de programas y proyectos educativos en zonas rurales y urbanas. Ha trabajado con gestores locales y regionales, líderes comunitarios, servidores públicos, directivos, docentes, padres de familia, estudiantes de educación básica regular y educación superior. Temas ha tratado como autocuidado de emociones y bienestar docente, mindfulness, primeros pasos para calmar la mente, botiquín emocional para manejar el estrés. Sin más preámbulos, doy pase a la licenciada Patricia Karen Zelaya Romero. Adelante, licenciada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. En verdad, contenta de estar en este espacio. Agradecer a la UGEL 6 por esta preocupación que tienen con los maestros de generar estos espacios en los que nos permitimos formarnos y permitimos seguir generando estas redes de conexión del conocimiento y también estas redes interactivas para seguir aprendiendo. El día de hoy, el tema que les traigo y que nos convoca en este momento tiene que ver con las neurociencias y cómo lo podemos aplicar dentro de nuestro espacio laboral que termina siendo nuestra aula. Voy a hacer la presentación y para esto yo les voy a pedir de que interactuemos vía el Facebook. Quiero poder leerles, conocerlos también, que ustedes puedan conocer también un poco de mí y que podamos de una u otra manera conversar y dialogar con respecto a las neurociencias. Muy bien. Entonces, creo que ya mi pantalla se ve. Ya estamos ahí. Cuando hablamos de las neurociencias, usualmente creemos que es una ciencia que de repente puede ser un poco inalcanzable a lo que queremos lograr nosotros desde el tema educativo. Las neurociencias han empezado su función dentro de distintos ámbitos recién hace muy poco tiempo a nivel mundial y en los temas de investigación. Pero las neurociencias se aplican en distintos contextos. ¿Por qué? Porque es importante conocer este funcionamiento de nuestro cerebro para poder saber cómo pensamos, cómo sentimos y qué es lo que hacemos. Y el día de hoy yo vengo a contarles un poco de qué debemos de hacer en el aula nosotros como maestros y qué debemos de conocer antes también de realizar estas planificaciones curriculares y didácticas y que sean más atinadas al funcionamiento y el desarrollo de nuestro cerebro, de nuestros estudiantes.
tanto para todos los niveles que tenemos a nuestro cargo. Muy bien. La agenda que nos convoca el día de hoy es, vamos a hablar de neurociencias, el cerebro y el pensamiento. Cómo funciona este gran órgano que nos da vida y que nos da esas grandes ideas para poder seguir adelante en la vida. El objetivo es que el día de hoy aprendan cómo funciona el cerebro y cómo influye en este proceso de enseñanza-aprendizaje. A veces, cuando converso con maestros, me doy cuenta de que hacemos nuestra programación curricular sin tomar en cuenta este funcionamiento. Creemos que las actividades planteadas tienen un objetivo, tienen un propósito, tienen un fin, pero no estamos tomando conciencia de este enfoque que realmente nos va a llevar a tener ideas claras con respecto a lo que queremos lograr, y no viendo al cerebro como un órgano que solamente almacena información, sino ver al cerebro como esas redes neuronales y sintácticas que nos ayudan para poder generar no solamente pensamientos, sino también emociones y poder ejecutar. El día de hoy yo les traigo una propuesta con la que me he formado y que me parece importante de que lo podamos conocer y que ustedes, a través de esta manera didáctica en la que voy a abordar este tema, que es un poco complejo, ustedes puedan llevarse esta información y puedan hacer uso dentro de sus espacios laborales. Muy bien, ya veo que están saludando por ahí. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches. Y vamos a empezar en este mundo fascinante de las neurociencias del cerebro y el pensamiento. Una de las primeras cosas que me gustaría que ustedes realicen en este momento es poder medirnos cómo nos encontramos nosotros el día de hoy. Son casi más de las 8 de la noche y nuestros estados de ánimo y nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y emociones son diferentes a los que tuvimos durante la mañana. Entonces, yo les invito a que en este momento nos centremos en esta imagen que tiene números con unas caritas y con unos colores también, que son como que estos instintivos, estos distintivos que nos van a ayudar a identificar cómo nos sentimos. La primera pregunta es, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo estoy? En este momento, en este día, ¿cómo estoy? ¿Cómo me levanté de repente, no? ¿Y cómo quisiera estar hoy? Estamos finalizando el día, pero si estas preguntas nos hiciéramos en la mañana, tendríamos una bitácora de emociones y una bitácora de pensamientos de cómo nosotros nos encontramos en este momento. Entonces la pregunta es la siguiente: ubícate en qué número te encuentras, en el 1, en el 2, en el 3, capaz terminando la noche en un 4 o en un 5. ¿Cómo nos encontramos en este momento? Ahí veo que ya están escribiendo, me dicen que estoy feliz, me dicen muy bien, me dicen por ahí Elizabeth Paz dice que está en el número 3. ¿Quién más ubicaría en este momento su número? ¿En qué número se encuentra? A ver si nos ubicamos ahí. Yo les estoy leyendo acá también a través de la cámara, estoy leyendo qué es lo que ustedes están manifestando en este momento. Me dicen muy bien, estoy en un 3, en un 1, en un 2, excelente. Entonces estamos con una buena vibra, con una buena energía para poder empezar esta sesión. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué es importante medir esto? Es como poner el termómetro para saber con quiénes vamos a trabajar el día de hoy. Y cuando ustedes lo hagan en clases, tienen que hacerlo con sus estudiantes porque mucho depende de los estados de ánimo, las emociones, para poder iniciar en este contexto de aprender. Y entonces, ¿cómo quisieran estar hoy? Si yo me encuentro ya en un 2, mi máximo sería encontrarme en un 1 por ahí. Si estoy en un 4, mi máximo de repente alcanzable hacia el final de la noche podría ser un 2 o de repente un 3, ¿no? Y también
cómo quisiera irme de esta charla, de esta conferencia, ¿no? Es muy importante eso. Julia Galindo me dice que está entre el 3, que le gustaría estar entre el 1 y cómo quisiera irse con un 1 también. Entonces yo los felicito por ahí a quienes están escribiendo, yo les voy a seguir leyendo para poder iniciar. Esta es la primera estrategia que quisiera mostrarles y que es muy importante medir temperaturas emocionales, cognitivas y también de estados de ánimo en los que nos encontramos. Muy bien. Bueno, ya me han hecho una pequeña presentación, soy Patricia, no duden en escribirme en este momento, escriban cómo se encuentran para que yo pueda seguir conversando con ustedes. Vamos a hacer un momento de pausa. Una de las cosas que nosotros no dejamos de entender es que podemos irnos a descansar y nuestro cerebro va a seguir actuando, va a seguir ahí funcionando. Esas cosas que nos llevamos y preocupaciones que nos llevamos a la cama, a la almohada, van a seguir dándose en este momento. ¿Y qué significa eso? Que nuestro cerebro de repente no va a parar. Y en este momento me gustaría que hagamos una breve pausa. Solamente les voy a pedir de que en este momento nos desconectemos de todo lo que tenemos. No se desconecten de la conferencia, pero sí nos desconectamos de repente de esos pensamientos que nos están aturdiendo y solamente vamos a cerrar los ojos durante 5 segundos. Si ustedes cierran los ojos y hacemos una respiración, hasta máximo 2 respiraciones conscientes en este momento, vamos a tratar de desenfocar lo que hemos venido viviendo en este día. Entonces, la siguiente estrategia es que ustedes coloquen las manos en el regazo, se sienten con la espalda derecha y podamos cerrar los ojos por unos minutos y tomar 2 respiraciones conscientes. Es decir, inhalamos como si fueran nuestros pulmones unos grandes globos y exhalamos como si desinfláramos esos globos. Una vez más, inhalamos y exhalamos. Me dicen que no se escucha, por ahí Miriam dice que no se escucha. Yo quisiera saber si nos estamos escuchando. Muy bien. Entonces, esta pausa activa la podemos hacer a través de nuestras respiraciones y en cualquier momento. ¿Por qué? Porque queremos que nuestro cerebro se oxigene, que nuestro cerebro elimine esos pensamientos que están muy recurrentes y que lamentablemente no nos ayudan a seguir y a proseguir en nuestra vida. Entonces, hemos tenido una segunda estrategia de pausa activa, en la que podemos hacerla en cualquier momento. Ahí Mari Carmen dice una buena relajación para tanta preocupación. Es cierto, el estrés, la ansiedad y todos estos males modernos nos llevan a poder desenfocarnos también de lo que queremos hacer. Muy bien. Vamos a ver un video antes de empezar, ¿sí? Antes de empezar, y me gustaría que en este video ustedes puedan, de una u otra manera, puedan identificar qué es lo que sucede en esta situación con este estudiante, qué pasa con estos padres de familia, qué es lo que ocurre después, y que ustedes puedan ver realmente a este estudiante con el corazón, porque puede ser uno de los estudiantes que ustedes tienen, algún estudiante que apareció en la vida de ustedes y que ahora, en un futuro, se va a convertir en ese profesional que lamentablemente hemos formado bien o para bien no lo hemos formado bien. Y mucho tiene que ver la intervención tanto de los padres como de la escuela. Y entonces, con este video quisiera empezar esta discusión y a conversar con ustedes sobre este tema de la neurociencia y vamos a verlo desde esta mirada. ¿Qué es lo que vive el estudiante? ¿Qué es lo que hacen los padres de familia? ¿Cómo ha influido esto que se hizo cuando él era niño
en su vida. Entonces, esas serían como que las 3 primeras preguntas para empezar a dialogar. ¿Me comentan si se escucha, por favor? Hola Enrique, adelante. Aquí tengo el documento para que le dé una miradita antes de darle documento. ¿Otra vez? Pero lo hemos revisado la semana pasada. Sí, sí, lo que pasa es que le he asignado algunas cosas con las que tuvimos otro día. Bueno, es importante. A ver. ¿Puedo? Ah, por supuesto. Perfecto. ¿Por qué no haces que es importante? No quisiera que era este, lista. Enrique, Hola, papá. ¿cómo te fue en el colegio? Bien. No puede tener el colegio. Hijo, ¿cuánto te sacaste en el examen? Ah, Enrique, ¿puedes venir un momento, por favor? Hoy tuviste un examen. Ujú. ¿Y qué nota sacaste? 08. Esa nota es inaceptable. Quiero que sepas que en esta casa no permitimos mediocridad. Yo me rompo el lomo trabajando para darte lo mejor y así me pagas. Lo que pasa... Un mes sin amigos. Y olvídate de esa consola de juego, ¿me entendiste? Aquí la nota mínima es 15. ¿A qué le tienes tanto miedo? Jefe, mire, yo doy lo mejor que puedo a esta empresa. Sí, y sí, esto es tu trabajo en la empresa y eres en general una persona responsable, una persona muy cumplida, pero tienes que ser más autónomo, tomar más decisiones por ti y no estarme preocupando tanto. Sí, jefe, claro, pero es que tampoco quisiera equivocarme, ¿no? Pero cuestióname un poco. No todo lo que yo digo siempre está bien. Yo también puedo equivocarme. ¿A dónde vas? Mamá, ¿puedo ir a la casa de Pedro un ratito? Primero quiero revisar tu tarea. En mate tengo buenas notas. ¿Vas a aprender? Ujú. Muy bien. Estaba leyendo que no se estaba escuchando el audio, ¿sí? No sé si me pueden ayudar, por favor. Podría mandar el link de repente para que me puedan ayudar con el audio y ponerlo nuevamente, ¿sí? A ver. No se escucha. Sí. Muy bien. Voy a pedir que por favor me ayuden para ponerlo nuevamente, porque es importante que empecemos con este video. Muy bien. No sé si... mm,
Ujú. Muy bien. Vamos a ponerlo nuevamente, por favor, para poder ver el video completo, ¿sí? Y entonces ahí podamos conversar acerca de este video. Muy bien. Muy bien, vamos a esperar unos minutitos. Algunas veces estas cosas, la tecnología no nos ayuda. Bien, estoy esperando a ver si me ayudan por ahí. ¿Sí? Muy bien. Vamos a esperar un minutito. Muy bien. A ver. Sí, sí. Muy bien. Mientras que vamos esperando, este video pertenece a David Fishman, uno de los grandes autores de todo el tema de liderazgo y motivación en las personas. Este video yo sí siempre lo comparto cuando trabajo con docentes, con líderes, con padres de familia, porque las huellas emocionales y las huellas que dejamos en nuestros hijos o en nuestros estudiantes terminan definiendo nuestra vida. Entonces, en este momento ya tenemos el video ahí y vamos a verlo y a poder escucharlo en este momento. Señor López, Hola, Enrique. Adelante. aquí le traigo el documento para que le dé una miradita antes de entregarle al cliente. ¿Otra vez? Pero la hemos revisado la semana pasada. Sí, sí, lo que pasa es que le he afinado algunas cosas con la conversación que tuvimos el otro día. Y bueno, es importante, ¿no? A ver. ¿Me puedo...? Ah, por supuesto, sí. Perfecto. ¿Por qué me haces leer esto? Porque es importante. No quisiera que me pudiera de repente... ¿A qué le tienes tanto miedo? Pero nada, paciencia, ya van a crecer. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Enrique? Hola, papá. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. No puede terminar el colegio mal. Sí. Hijo, ¿cuánto te sacaste en el examen? Ah. Enrique, ¿puedes venir un momento, por favor? Hoy tuviste un examen. Sí, ¿Y qué nota sacaste? 08. 0,8. Esa nota es inaceptable. Quiero que sepas que en esta casa no permitimos mediocridad. Yo me rompo el lomo trabajando para darte lo mejor. ¿Y así me pagas? Lo que pasa... Un mes sin amigos. Y olvídate de esa consola de juegos, ¿me entendiste? Aquí la nota mínima es 15. ¿A qué le tienes tanto miedo, Enrique? Jefe, mire, yo doy lo mejor que puedo a esta empresa, ¿sí? Y Sí, esto es tu trabajo en la empresa y eres en general una persona responsable, una persona muy cumplida, pero tienes que ser más autónomo, tomar más decisiones por ti mismo y no estarme preguntando tanto.
Sí, jefe, claro, pero es que tampoco quisiera equivocarme, ¿no? Pero cuestióname un poco. No todo lo que yo digo siempre está bien. Yo también puedo equivocarme. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿A dónde vas? Mamá, ¿puedo ir a la casa de Pedro un ratito? Primero quiero revisar tu tarea. En mate tengo buenas ¿Cuándo notas. vas a aprender a obedecer sin cuestionar, ah? Ve, ya la hice. Mi profesora dice que está bien. Mira, tu profesora puede decir lo que le dé la gana, pero tú haces las cosas como yo digo, ¿ok? Pero cuestióname un poco. Yo también puedo equivocarme. Oh, sí, sí, claro. Cualquiera se puede equivocar, pero usted es el jefe. Está bien, Enrique. Tranquilo. Si eso es todo, anda nomás. Gracias, jefe. Gracias por su tiempo. Adelante. Permiso. Muy bien. Entonces, ahora sí hemos podido ver el video, hemos podido ver qué es lo que sucede con nuestro personaje Enrique, qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo, cuáles eran esos mensajes que le daban sus padres cuando era pequeño. Me gustaría leerles, yo les estoy leyendo acá, a todas las personas que están conectadas en el Facebook Live, estoy leyendo sus comentarios. Ahí dice Nora que le parece muy interesante, igual Jesús, ¿no? Este video lo pueden utilizar ustedes con sus padres de familia y pueden ayudarlos a que se sensibilicen de esos mensajes que le damos a nuestros hijos y a nuestros estudiantes también. Ahí le dice el jefe en una parte, tienes que ser más autónomo. ¿Qué sucede cuando esta autonomía no la formamos desde pequeños? ¿Y esto qué tiene que ver con nuestro cerebro? O sea, ahí nos vamos a hacer la pregunta. Y tiene que ver mucho porque esos mensajes que damos constantemente a nuestros hijos, a nuestros estudiantes y a las personas con las que nos rodeamos, termina calando en nuestros pensamientos y en nuestros sistemas de creencias, ¿no? Ahí dice, los padres con esta actitud bloquean a sus hijos. ¿Podrían enviarnos el video? Claro que sí, les vamos a enviar el video. Muy interesante, una historia para reflexionar con respecto a qué es lo que tenemos que hacer nosotros en función a cómo nuestro cerebro tiene que ir funcionando. ¿Para qué te servirá conocer este tema del cerebro? ¿Por qué necesitamos conocerlo? ¿Cómo lo aplicarías de manera profesional y personal? Son preguntas claves que tenemos que hacernos en este ahora, en este momento, ¿no? Ahí siguen escribiendo, la imposición no le deja hablar y a veces nuestra educación se convierte en eso. Hablamos del pensamiento crítico, pero lamentablemente no estamos generando pensamiento crítico. Estamos buscando que los estudiantes digan lo que nosotros queremos escuchar y lo que nosotros de una u otra manera estamos influyendo en las mentes de nuestros estudiantes, ¿no? Y ahí los estoy leyendo, muy buena reflexión, padres autoritarios, todo lo que se pueda dar. Vamos a adentrarnos un poquito más acerca de por qué es tan importante el cerebro y por qué estas redes neuronales, estas conexiones, nos ayudan de una u otra manera para poder nosotros seguir avanzando en la vida y cómo también la plasticidad cerebral se tiene que ir dando en estos procesos de adaptación frente a distintos contextos. Vamos a pasar esta parte y es muy importante que nosotros conozcamos qué es el cerebro infantil y de nuestros adolescentes, que no es lo mismo, no es igual. El cerebro de nuestros estudiantes de inicial y primaria no se parece al cerebro del adolescente. Y yo quiero hacer una metáfora aquí, hacer un alto si tenemos también ahí padres de familia, tenemos docentes de secundaria. Cuando los chicos llegan a la adolescencia es como que el cerebro se reinicia
Es como nuestro celular cuando se desactualizan todas las aplicaciones y tenemos que volver a actualizarlas. Y eso no significa de que esté mal, sino que está en un proceso de adaptación entre dejar la niñez, la infancia, ¿no? Dejar todo esto, despojarnos. Estamos viviendo un sinfín de hormonas y también estamos enfrentándonos a un mundo joven, adulto, al que tenemos que enfrentar. Y estamos ahí con nuestros adolescentes a un paso del precipicio que realmente no saben hacia dónde ir. Y por eso es muy importante de que sepamos por qué es tan importante trabajar este tema de las neurociencias. Muy bien, vamos a avanzar y una de las cosas que quiero dejar en claro, esta presentación ya la tienen ustedes, es que vamos a empezar a hablar no solamente de la neurociencia, que es una ciencia más amplia, sino vamos a centrarnos en la neuroeducación, que es lo que nos corresponde a nosotros como maestros. La neuroeducación se basa de estos tres pilares importantes, que es la neurociencia, el estudio y desarrollo de la estructura cerebral, la psicología, que viene a ser todos esos procesos mentales de condición y conducta de la mente, y finalmente tiene que ver también con la pedagogía. ¿Por qué es tan importante? Porque ahí vamos a hacer todos estos procesos didácticos de aprendizaje, de enseñanza con nuestros estudiantes. Muy bien. Para adentrarnos un poco en la teoría y ya ir pasando a la parte más práctica, que es la que más me interesa, que ustedes se lo lleven, y yo les traigo un modelo importante que van a conocerlo el día de hoy, que se llama el modelo de los 4 cerebros, y que se lo van a llevar clarísimo cómo van a tener que operar en sus aulas cuando tengan que de una u otra manera trabajar. Muy bien, la neuroeducación, como bien lo he dicho, es un campo interdisciplinario que se basa de tres ciencias, ¿no? Y que finalmente nos ayuda a mejorar este proceso de enseñanza y este proceso de aprendizaje. Si nosotros conocemos cómo funciona el cerebro del niño, del adolescente, del joven y del adulto, si conocemos, vamos a validar cómo podemos enseñar, ¿sí? Y es muy importante de que ustedes tengan estos pequeños atisbos de información que les voy a dar. Yo voy a dejar una pequeña semillita, pero después ustedes van a seguir explorando seguro a través de este campo. Muy bien, la neuroeducación tiene que ver con este proceso importante de juntar la emoción, la atención, la memoria, estos procesos cognitivos que parten también desde la neuroplasticidad. Es decir, ese constante cambio de nuestro cerebro y la adaptación a estas situaciones en las que hemos vivido. Hemos estado en un tiempo de pandemia y la pandemia nos ha dejado grandes aprendizajes. Nos hemos tenido que adaptar a este proceso. Nuestra vida cambió, cambiaron todas nuestras formas de aprender. La educación virtual ahora llega a distintos lugares. Yo en este momento me encuentro no en Lima, estoy en otro lugar también haciendo otras capacitaciones, pero sin embargo la tecnología me permite llegar a través de estos medios tecnológicos y tengo que adaptarme a estas nuevas formas de enseñar y de también aprender. Muy bien. Veamos, hagamos un pequeño ejercicio. Me gustaría que ustedes miren la imagen, ¿sí? Miremos esta imagen, miremos qué es lo que contiene esta imagen, ¿sí? Rápidamente hacemos una mirada así panorámica, ¿no? Es como cuando le presentamos a los estudiantes una imagen y les decimos, muy bien, observen, veamos todo lo que hay ahí y vamos a pasar a la siguiente imagen. Muy bien. Si ustedes están observando, ya no tiene nombres. ¿Podrán recordar los nombres de las personas? A ver si alguien me escribe por ahí. ¿Podrán recordar los nombres de las personas que estaban ahí? Algunos nombres. ¿Podrán recordar qué imágenes habían? A ver. Dolores, dice ahí, muy bien. ¿Alguien más que recuerde algún nombre? Dolores, dicen. Todos se han acordado de los nombres, algunos nombres nada más. Dolores, todos creo que estamos con Dolores. Teresa, María, Luz por ahí, Austin,
Muy bien. Dolores nuevamente. Dolores creo que fue la que marcó más. Damasco, Luz, Teresa, Marita, Martín, Julieta. Muy bien, Marita. Excelente. Me parece genial que hayan recordado alguno de los nombres. Y yo les pido que en este momento nos centremos. María también dice. Muy bien. Vamos a comprobar. Vamos a comprobar si realmente eran así. Tenemos a María, Austin, Luz, Dolores, Julieta, Martín, Marita, José, ¿no? ¿Quiénes más están por ahí? Está Damasia, Diego, ¿no? José, Pepe, Luz, María. Recordamos algunos como Dolores y Teresa. Excelente. Pero lo que yo no quería que pierdan tampoco de vista es de que te diste cuenta de que Austin tenía un cigarrillo en la primera foto, pero no lo tiene en la segunda foto. Nos centramos solamente en lo que yo les pedí que se enfoquen, pero no se centraron en mirar todo lo que estaba pasando en esa imagen. Te diste cuenta de que en la segunda foto apareció un pato en el fondo y ya no está el señor sentado. A ver, miremos qué pasó ahí. Aparece un pato acá y en la primera foto tenemos a un señor que está sentado ahí. Entonces, nuestro cerebro o las indicaciones que yo les di solamente se centraron en buscar, ¿no? En buscar necesariamente esa información que yo les estaba pidiendo. ¿Acaso te percataste de que en la segunda foto la remera o la camiseta de María no tenía bolsillo, pero que tenía en la primera, o sea, pequeños detalles, ¿no? O que en la segunda foto hay una pelota en primer plano que no estaba antes. Miremos la pelota, acá está la pelota, y en la primera foto no aparece, ¿no? Y entonces ahí lo que sucede es de que lamentablemente solamente yo les pedí una información, ustedes respondieron, pero no indagué ni hice que ustedes tengan una mayor observación en cuanto a la imagen. Muy bien. Avancemos. Rafa Guerrero es un psicólogo español con el cual yo me he formado. Tiene un centro especial en Madrid y él hace el planteamiento del modelo de los 4 cerebros. ¿Qué significa esto? ¿Tenemos 4 cerebros? No, sabíamos que teníamos 2 hemisferios por ahí, pero 4 cerebros que están funcionando al mismo momento, al mismo tiempo. ¿Qué es lo que nos dice Rafa Guerrero? Que cada cerebro se ocupa de una tarea concreta, pero que las necesitamos, ¿no? Específicamente todas las personas para sentirnos en equilibrio. Y en este momento vamos a conocerlo. Él tiene un libro que se llama Los 4 cerebros de Aranza. Es un cuento que yo a través del UGEL les puedo pasar el cuento de manera virtual para que ustedes lo puedan tener y puedan leerlo, porque es un cuento que no solamente les va a ayudar con sus estudiantes, sino también les va a ayudar a ustedes mismos. Muy bien. Tenemos el cerebro. ¿Desde cuándo se forma nuestro cerebro? Se forma desde antes de nacer. Es uno de los primeros órganos que empieza a funcionar en el embarazo. Y todo lo que nosotros podamos estar sintiendo o que la madre, la gestante, empiece a sentir durante todo ese tiempo, significa que su hijo también lo va a sentir y también se van a empezar a quedar esas huellas neuronales y esas huellas que nos van dejando de emociones, de información que vamos recibiendo. Muy bien. ¿Cuánto sabes de nuestro cerebro? Algo muy cortito, un dato muy curioso, que antes de nacer nuestro cerebro pesa 400 gramos, pero al madurar llega a pesar más de 1,5 kilos. Y cuando ya estamos envejeciendo, ¿no? Disminuye unos 100 gramitos, pero dependerá mucho de cuánto pesa nuestro cerebro. Decían que su cerebro pesaba mucho menos que de las personas normales, pero eso no significa que tan importante es el peso, sino estas conexiones que vamos dándole en el día a día. Muy bien. Y entonces vamos a empezar a conversar acerca de estos 4 cerebros de los cuales nos habla Rafa Guerrero en su libro de Neurociencias aplicada a la educación.
El cerebro rojo, Rafa Guerrero lo identifica con un cocodrilo al que él ha denominado en este cuento Coco. ¿Qué hace este cerebro rojo? ¿A qué se dedica? Es el cerebro reptil. Ese es aquel cerebro que nos ayuda a la supervivencia. Por ejemplo, en este momento, siendo ya más de las 8:30 de la noche, de repente empezamos a sentir hambre, o cansancio, o sueño, o de repente ya estoy un poco aburrido, mejor me voy a hacer otras cosas. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestro cerebro de supervivencia es aquel que nos da esas necesidades fisiológicas para poder actuar, como el hambre, la sed, la temperatura, el descanso, la protección física, y es como que el cerebro reptiliano el que nos lleva a ponernos en un estado de estrés incluso, ¿no? ¿Dónde se encuentra localizado? En el tronco encefálico y en el cerebelo. Y este cerebro es reactivo, actúa. A veces, no sé si les ha pasado que están en la calle, pasa alguien, los golpea o les chocan el carro y ustedes reaccionan de una manera impulsiva, pero ustedes no son así, sino están actuando desde su cerebro rojo de supervivencia. Y este cerebro nos alerta acá en cada momento cómo nos encontramos en esa zona roja en la que también incluso nuestra vida puede estar corriendo en peligro, y que pone muchas conductas que de repente son inconscientes en nuestra vida y que reaccionamos de una u otra manera. Podemos reaccionar en automático, de manera involuntaria e inconsciente. Y si nosotros vivimos constantemente con nuestro cerebro rojo, lo único que vamos a hacer es actuar y actuar y actuar desde una emoción que no ha sido gestionada y nos va a llevar a ser personas muy reactivas. Si nos dicen algo, voy a reaccionar inmediatamente y a veces voy a reaccionar con ira, con rabia, con dolor, con miedo, con tristeza, porque este cerebro tenemos que educarlo a este cerebro rojo para que nuestro coco, como le denomina Rafa, esté tranquilo, esté apaciguado y se comporte de manera consciente y más bien no pierda este sentido de andar en automático y respondiendo a la vida desde la sobrevivencia. En la mañana conversaba con un grupo de maestros y les decía que cuando uno entra, por ejemplo, en un estado de coma, ¿no? El que está ahí ayudándonos a sobrevivir es este cerebro rojo. Por tanto, también es importante que esté presente, porque él es el que nos está dando las necesidades específicamente de hambre, de sed, de poder sobrevivir en ese estado en el que nos encontramos. Muy bien, vamos a pasar al siguiente cerebro. Este es el cerebro azul. Si ustedes lo ven, está relacionado con un monito. Es un monito al que vamos a llamar Moni, porque realmente es un monito que nos va a llevar a buscar esas nuevas ideas. Y se encuentra ¿dónde? En nuestro neocórtex, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué es lo que se da? Se da la inteligencia, están los lóbulos, está nuestra plasticidad cerebral de poder cambiar nuestros pensamientos, nuestros paradigmas, lo que pensamos. Y una de las características importantes es que es el autor de todos los pensamientos que tenemos. Nuestras memorias de largo plazo, corto plazo, nuestra percepción que tenemos del mundo, el pensamiento y también los pensamientos que son conscientes e inconscientes. Cuando nosotros queremos almacenar información, tenemos que trabajar con este cerebro azul, con este cerebro que se va netamente al pensamiento. Cuando queramos hacer alguna estrategia con nuestros estudiantes, tenemos que trabajar con este cerebro azul que es de Moni, pero también está ligado con los monitos, porque este cerebro se puede perder en la procrastinación. Es decir, que los monos van de liana en liana y van pasando de árbol en árbol. Y no sé si en algún momento a ustedes les ha sucedido que se levantan, saben que tienen una lista de tareas, pero que sin embargo tengo que hacer mi planificación para el colegio, pero lo voy a dejar de lado y voy a empezar a cocinar. Voy a hacer un postre para mis hijos. Y ahora mejor voy a ver una película. No, mejor ahora voy a escuchar música. Y empiezo a postergar eso que me lleva a pensar más y que de repente me genera un desgaste cerebral y también un desgaste corporal, porque tengo que pensar y tengo que hacer y crear y producir.
Entonces, obvio eso y me meto de lleno en la procrastinación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Este cerebro es el que tenemos que trabajar con respecto a nuestros pensamientos. Cuando vimos el video de Fishman, una de las cosas importantes que yo quiero remarcar es que el menor, el estudiante, ¿no? Él recibía una información de sus padres. No me importa lo que diga la maestra, lo digo yo que soy tu mamá. No tienes que sacar menos de 15, porque acá el estándar es 15. Mejor cállate, yo hablo como adulto. Y entonces se estaba almacenando distintos pensamientos que después él tiende a validarlos en su ámbito laboral y por eso el jefe considera que no es una persona autónoma. Y entonces se había llenado de tantas creencias y de tantos pensamientos en contra de él que ahora era una persona pasiva, que no era autónoma y que lamentablemente estaba viviendo con esa información que le dieron sus padres. ¿Sí? Continuamos. Ese es el cerebro que a mí particularmente me gusta y quiero remarcar que Daniel Goleman nos dice que el 80% del éxito de una persona depende mucho de su inteligencia emocional. Si somos inteligentes emocionales, vamos a poder llegar lejos. El resto, ese otro 20%, tiene que ver con los niveles de conocimiento que vamos adquiriendo. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con este sentir, con este humanizarnos como personas para que podamos lograr lo que queremos en la vida. Este cerebro verde que está ligado a Rati, que es una pequeña ratona muy simpática, ¿no? Habla de este cerebro emocional, donde tenemos alojado una pequeñita, ¿no? Vamos a decirle como una avellana, denominada amígdalas. No son nuestras amígdalas de acá, por favor, son las amígdalas, es la única amígdala cerebral que tenemos. Este cerebro emocional nos ayuda también a avanzar en automático, en involuntario, inconsciente y reactivo, porque vamos a vivir nuestras emociones. Y no hay emoción mala, no hay emoción buena. Simplemente tenemos emociones. Y estas emociones nos llevan a poder actuar en distintos momentos de nuestra vida como queremos. Pero para ello tenemos que saber regular esas emociones. No podemos vivir en la vida muy felices, ni tampoco podemos vivir con mucho odio, con mucha rabia. Tenemos que buscar siempre los puntos en equilibrio para poder sentirnos bien y estar en bienestar. ¿Cuáles son las características de este cerebro? Tiene que ver también con el aprendizaje, con la memoria, con las emociones, con el apego y con la socialización. ¿Por qué es importante este cerebro? Porque realmente nos ayuda a nosotros a vincularnos con las demás personas, a establecer esos vínculos afectivos. ¿Qué es lo que sucede cuando un estudiante o un niño o una niña no ha tenido el apego y el vínculo con sus padres? Se va a crear una persona que realmente no tenga la capacidad de vincularse con los demás. Y ya los estudios han manifestado de que el apego es tan importante en nuestra vida que podemos nosotros lograr mejores relaciones a través de un apego seguro. Porque también existen estos tipos de apegos que son tóxicos y que son apegos ambivalentes, en el que, por ejemplo, si mi hijo me pide una manzana roja y yo le doy una manzana roja, entonces mi hijo está recibiendo lo que él pidió. Pero si él me pide una manzana roja y yo le doy una naranja, entonces no está recibiendo lo que él está pidiendo. Si él me pide un abrazo y yo no le doy el abrazo, estoy haciendo un apego que realmente me está desvinculando de mi hijo. El apego y la socialización son los primeros pasos para seguir en este mundo en el que estamos viviendo. Y esta parte del cerebro emocional tiene que ver con aprender a gestionar o a regular nuestras emociones. A veces nos desregulamos totalmente cuando sentimos enojo, rabia, un miedo incontrolado o cuando nos tenemos que enfrentar a situaciones como una evaluación. No sé si a ustedes les ha pasado que van a dar una evaluación. Muchos maestros han estado siendo evaluados, llegan, tienen el conocimiento,
pero lamentablemente las emociones les juegan en contra y no dan una buena evaluación. Pero cuando salen de la evaluación, se desbloquean totalmente, se liberan y se quedan y dicen, wow, yo sabía todo eso, pero en ese instante me abordó el miedo, me abordó de repente el enojo, o me abordó la tristeza, o me sentí inseguro, estresado y no pude responder. Este cerebro nos ayuda de una u otra manera a poder entendernos y comprendernos cómo ha sido nuestra historia antes incluso de nacer. ¿Por qué? Porque lamentablemente creemos que nuestras emociones se instalan cuando ya nacemos, pero las emociones se van instalando desde la gestación. Y eso es importante, yo siempre les digo a todos los maestros de que es importante indagar en el estado gestacional de las madres de nuestros estudiantes para saber qué es lo que vivieron, más allá de si recibieron las vacunas, si nació por parto natural, cesárea, sino qué emociones vivieron, cuál fue su historia para poder comprender cómo, por qué se comportan, cómo se comportan nuestros estudiantes. Muy bien, y finalmente tenemos ahí a nuestro cerebro ejecutivo. Es el director de la orquesta, es aquel el que está orientado a que estos otros tres cerebros funcionen de manera equilibrada. ¿Y qué significa esto? Que este cerebro al que le hemos denominado el amarillo y que es un pulpo, ¿no? Él nos va a ayudar a que exclusivamente, le dicen el cerebro que es el Homo sapiens, va creciendo y termina de completarse hacia los 22 años. Imagínense que es el cerebro que es el ejecutivo, el que va a llegar a que nosotros concluyamos y hagamos lo que tenemos que hacer. Es un cerebro consciente, es un cerebro voluntario, perseverante y que aprende de manera constante y está orientado hacia el futuro. Este cerebro nos ayuda a mejorar estas funciones que tenemos de los demás cerebros, como por ejemplo la capacidad de concentrarnos, nos inhiben los impulsos, porque a veces podemos ser muy impulsivos y es el que nos dice, no, 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 alto. Si ponemos un ejemplo, tenemos a dos niños totalmente desregulados en el aula y que están a punto uno de ellos de meterle un golpe al otro y sin embargo se contiene porque este cerebro ejecutivo le dice, si tú golpeas, vas a tener una consecuencia y por tanto tienes que parar, hacer un alto. Pero también este cerebro te puede llevar a ejecutar esta acción y golpear al compañero y después decir qué fue lo que me pasó, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar con este cerebro ejecutivo que nos va a ayudar exclusivamente a inhibir impulsos que nos hacen actuar de manera inconsciente, a ver esa capacidad de concentración y de atención. Y yo le digo a este cerebro, que para mí es muy importante, a medir esas consecuencias que debemos de tener durante las acciones que cometemos como personas o que hacemos como personas. Este cerebro, además de ello, también nos ayuda a que debemos aprender, la capacidad de aprender, de reaprender. También ahí este cerebro nos va a ayudar a poder plantearnos posibles situaciones y escenarios en la resolución de problemas para poder lograr lo que queremos lograr. Estos cuatro cerebros, de acuerdo a lo que nos manifiesta Rafa Guerrero de ese modelo pedagógico de los cuatro cerebros, nos plantea a él como si fuera una pequeña casita. Esta pequeña casita nos ayuda de una u otra manera viendo lo siguiente. El primer piso es la supervivencia. Cuando nace un bebé necesita de sus padres, necesita de los cuidadores para que pueda sobrevivir. Necesita de todas esas necesidades primarias para que pueda sobrevivir. Si llora, necesita que lo carguemos, si quiere comer, necesita que lo alimentemos, ¿no? Y es el cerebro de supervivencia. Si este cerebro realmente no tuviera esas atenciones,
Y a veces yo lo considero de esta manera, estamos viviendo con el cerebro de coco de supervivencia, con el cerebro rojo en la actualidad. Estamos sobreviviendo cada día y no nos estamos dando cuenta de que nuestros hijos no solamente necesitan recibir todas estas necesidades primarias, sino que necesitan más allá de recibir necesidades primarias y valorar en ellos sus emociones también. El segundo piso tiene que ver con las emociones y en esta construcción de esta casa tenemos que empezar a trabajar qué emociones estoy sintiendo constantemente en el día a día, qué estoy sintiendo, qué es lo que está sucediendo conmigo. Tomar conciencia de mis emociones es poder generar recursos también propios para poder regularme y gestionarme en algunos momentos. Pero también felicitarme porque estoy buscando de repente mi bienestar. Ahí Percy, voy a leer a Percy, dice: el cerebro ejecutivo se refiere al autocontrol, permite a los estudiantes regular emociones y comportamientos. Muchísimas gracias, Percy. Ana dice: importante coordinar y equilibrar todos los cerebros para una buena salud mental. Y considero de que es cierto, nuestra salud mental está totalmente deteriorada después de este tiempo de pandemia, que yo siempre me he manifestado en redes de que debimos de haber abierto las escuelas para reconstruirnos y no solamente cognitivamente, sino empezar a reconstruir esas nuevas relaciones que nos han dejado emociones como el miedo, la tristeza, la rabia, vivir duelos que de repente tanto padres de familia, docentes y estudiantes aún todavía no terminan por superarlos y están viviendo en procesos de depresión, estrés, ansiedad, y que ahí estamos todavía manteniéndolo debajo de esa alfombra emocional, y que no lo estamos sacando. Entonces, en este segundo piso, las emociones cubren un papel muy importante. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros desde ese rol que tenemos como docentes para trabajar las emociones? Hoy día un grupo de maestros me decían: ¿qué hacemos nosotros en el aula cuando en casa no lo van a hacer? Mínimamente tenemos que darle unos 10 minutos para que los chicos puedan respirar, hacer respiraciones más conscientes, tomar conciencia de su cuerpo, tomar conciencia de lo que están sintiendo, y eso lo vamos a ver el día jueves cuando veamos estas herramientas que me van a ayudar de una u otra manera a tener recursos propios para poder identificar cómo me estoy sintiendo y qué es lo que tengo que hacer. Muchas de las cosas que estoy hablando en este momento de neuroeducación, de estos cerebros, parte también desde el autoconocimiento propio. Yo sé qué es lo que me hace bien y que es diferente a lo que te hace bien a ti también, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? Ahí Sherezade dice: es importante el autocontrol para evitar los problemas. Se debe conducir con mucho tino a los estudiantes que a todo ponen condiciones, claro que sí, ¿no? Esas condiciones que ahora nos basamos más en nuestros derechos y evitamos nuestros deberes. ¿Qué más? Nos vamos al tercer piso, al tercer nivel, y ahí ya tenemos a la memoria, la capacidad de poder concentrarnos, y ahí estaba nuestra Moni, ¿no? Nuestra monita, con todos esos pensamientos que aparecen. Yo les comento algo. ¿Ustedes creen que un estudiante que vive situaciones de violencia en su hogar y que está sentado frente a el aula, está escuchando al maestro y se viene un pantallazo, un pensamiento, que es como un tráiler de una película, de algo que vivió, de si fue víctima de violencia física, psicológica, verbal, sexual, lo que tenga que haber vivido en ese tiempo de pandemia, si lo ponemos en ese nivel? ¿Ustedes creen que realmente pueda aprender? Que ese pensamiento que se puede convertir en recurrente y que aparece en cualquier momento porque ya se convierte en inconsciente, nos va a ayudar a que este estudiante pueda lograr los aprendizajes que queremos? Para eso existen estrategias que las vamos a ver el día jueves, de cómo vamos liberando nuestra mente de esos pensamientos que aparecen de manera recurrente y que no nos dejan actuar o funcionar de manera ejecutiva.
¿no? Ahí me dicen qué actividades podemos realizar con estudiantes que viven en familias disfuncionales. Muy bien, esto lo vamos a ver el día jueves y ahí yo tengo una gran discusión de hablar de familias disfuncionales porque también tenemos contextos de familias donde está papá y mamá y que los chicos viven en situaciones de violencia. Entonces yo hablaría simplemente de familias porque a veces tenemos a madres y a padres que son funcionales en su rol paterno y que lo están haciendo bien en la crianza de sus hijos. Pero también hay familias que pueden estar unidas, papá y mamá, pero que sin embargo viven en un contexto de violencia y la violencia ya ha sido normalizada. Y que vivan juntos no significa de que sea un buen efecto. Dice ahí nuevamente, ¿qué estrategias podrían realizar en la regulación emocional? Eso se lo vamos a dejar para el día jueves, ¿no? Y el día jueves vamos a ver esto. Por eso esta conferencia se ha dividido en dos partes, ¿no? Y finalmente tenemos a nuestro querido ejecutor, al pulpito, que nos va a ayudar a ejecutar todas las acciones que queremos hacer, sean buenas, sean malas, estén bien o estén mal. Y una de las cosas que yo les propongo es poner esta metáfora. A veces no sabemos qué es lo que ocurre con nuestros estudiantes cuando de repente se desregulan emocionalmente y están desregulados, con rabia, están llorando, están haciendo una pataleta, o un adolescente que me levanta la mano y que de una u otra manera, no me está atendiendo. Una de las principales cosas, queridos maestros, queridos padres de familia u otros profesionales que estén en este momento viéndonos, yo lo que les hago es la metáfora de cuando subimos al avión. ¿Qué es lo que ocurre cuando subimos al avión? A ver, bueno, pues subimos al avión, tenemos nuestro pasaje y hay una persona que es la aeromoza que nos da ciertas indicaciones. Y en esas indicaciones nos dice claramente qué es lo que tenemos que hacer. Y una de las indicaciones claves es que cuando el avión empieza a perder presión, es decir, podemos morir todos, caernos, y no sabemos qué es lo que va a pasar, anuncian de que máscaras de oxígeno estarán cayendo inmediatamente en cada uno de nuestros asientos y que nosotros tenemos que ponernos la primera máscara de oxígeno para atender al adulto mayor o al niño. ¿A qué quiero llegar con esto? A que cuando ya hemos dialogado acerca de estos 4 cerebros, ya sabemos que de repente nuestros estudiantes están actuando en modo supervivencia, o están desregulados emocionalmente, o sus pensamientos son muy negativos porque, como estos padres de este video que vimos al inicio de la conferencia, están diciéndole no puedes, te ajustas a lo que yo digo, ¿no? Nosotros primero tenemos que tomar el control y la calma frente a la situación. Y para ello es muy importante de que los primeros que hagamos estas estrategias que vamos a ver el día jueves, sean ustedes como maestros. Que ustedes empiecen a adquirir estos recursos de neuroeducación, de neurociencias, y también estos recursos de gestión de emociones, para que ustedes mismos puedan de una u otra manera tener estos recursos y transmitirlos a las otras personas. No le podemos decir al niño que respire conscientemente si nosotros no hemos hecho el ejercicio. Por eso el día jueves yo les pido mucha disposición para poder hacer estos ejercicios de manera presencial. Sería genial hacerlo, pero a través de la virtualidad haremos todo lo posible para que ustedes puedan vivir cada uno de los recursos que les voy a traer. Entonces, tenemos en el último piso a esta función ejecutora que termina haciendo lo que tenemos que hacer. En este tiempo, queridos colegas, queridos padres, nosotros estamos viviendo en modo supervivencia. Hoy día que conversaba con un grupo de maestros me decían, estamos siendo analfabetos emocionales porque ya ni siquiera tenemos esa capacidad de poder conectarnos. Yo estoy en un lugar de la Sierra Central trabajando con maestros y me decían ellos, antes los chicos saludaban, ahora no saludan. ¿Y cómo van cambiando estas situaciones culturales?
y también cómo van afectando a estas dinámicas sociales que tenemos que mantenerlas. Y esto depende mucho de la tecnología, cómo la tecnología está ingresando a nuestras vidas y cómo estamos dándole mayor capacidad a un aparato electrónico como es el celular, la tablet o la computadora, para dejar de lado estas relaciones que debemos de establecer, ¿no? Y entonces, frente a esta casita, que es como que la imagen con la que quiero que ustedes se queden, se la lleven y que lo tengan presente, podamos entender un poco cómo va funcionando nuestro cerebro y el cerebro de nuestros estudiantes. La pregunta que yo les dejo es, ¿ustedes en qué nivel de casa están? ¿En cuál de los niveles se encuentran? ¿Se encuentran en la supervivencia? ¿Están vibrando en sus emociones constantemente o están viviendo en esos pensamientos que son recurrentes y que aparecen de la nada? O solamente me estoy convirtiendo en una persona tan rutinaria de hábitos que solamente hago, pero mis procesos de creatividad, estos procesos de autonomía, ya los estoy dejando de lado solamente para convertirme en el hacer. Eso nos lleva a ser más conscientes de lo que queremos. Muy bien, y aquí hay una pequeña matriz que ustedes podrían trabajarlas también dentro de lo que hemos podido aprender. ¿Qué actividades pedagógicas realizarías desde el conocimiento del modelo de los 4 cerebros? ¿No? ¿Qué actividad, por ejemplo, para el cerebro rojo? Una de las cosas importantes en el cerebro rojo, que es el de sobrevivencia, y que yo lo planteo, es que podamos ser más conscientes de, por ejemplo, de nuestra alimentación. Una actividad claramente desde que tomamos desayuno a la loca, almorzamos en 10 minutos y estamos preocupados más del día a día. El ser más conscientes de estas necesidades que siente nuestro cuerpo, como si tengo que dormir 8 horas, tengo que hacerlo, si tengo que comer, siendo más consciente de lo que estoy comiendo y centrándome solamente en mi alimentación, voy a mejorar mi calidad de vida. Y entonces, si tengo sed, tengo que tomar agua, y a veces no lo hacemos. A veces dejamos de lado esas necesidades por centrarnos en otras necesidades que de repente tienen que ser laborales o también a través de la educación o de las cosas que estemos haciendo en este mundo escuela en el que estamos. El cerebro azul es esos pensamientos. Empecemos a trabajar. Yo les dejo como tarea que el día de hoy, antes de que se vayan a dormir, escriban los 3 pensamientos que han tenido más recurrentes en este día. ¿Cuáles han sido esos 3 pensamientos? ¿Cuáles fueron positivos? ¿Cuáles fueron negativos? ¿Cuáles son esos pensamientos de preocupación que tengo de manera constante? Entonces ahí una actividad sería esta, que en las noches ustedes tengan una bitácora, que la vamos a ver el día jueves, en el que puedan anotar esos pensamientos recurrentes que tienen durante todo el día. Los lean, miren esos monstruos que aparecen por ahí y que podamos decir, en verdad son reales, los puedo resolver, ¿qué puedo hacer con ellos? La tercera actividad que les dejo también para esta noche es el cerebro verde. ¿Qué hacemos? Identifiquen con qué emoción se levantaron el día de hoy, con qué emoción estuvieron a las 3 de la tarde y con qué emoción se están yendo ahora a descansar. Y que sean sinceros. Algunas veces cuando yo les hablo de emociones me dicen, estoy bien, estoy mal, estoy estresado, estoy full, estoy cansado. Hay un sinfín de emociones que también lo vamos a ver el día jueves, cómo estas 7 emociones básicas se van desplegando en un sinfín de emociones que tienen distintos matices. Rafael Vizquerra nos habla acerca de estas competencias emocionales y tiene un libro muy importante que tiene que ver con el universo de estas emociones, que las emociones, una rabia, no la vivimos como rabia. De repente solamente es una ira o un enojo, o de repente es un disgusto que me puede pasar rápidamente. Pero ahí tenemos que ver cuáles son esos matices en los que estamos viviendo, y el día de hoy les dejo de tarea que ustedes escriban esas 3 emociones que han sentido en la mañana, en la tarde y en la noche. Finalmente,
nuestro cerebro amarillo de ejecución. ¿Qué es lo que podemos hacer el día de hoy? Hay que ver cuántas tareas he ejecutado, cuántas tareas he logrado hacer en este tiempo. ¿Qué es lo que he podido lograr hacer en este momento? ¿No? ¿Cumplí con todas las tareas que tenía destinadas en el trabajo o solamente procrastiné todo el día y estuve mirando redes sociales y no logré cumplir lo que tenía que hacer? Y entonces ahí vamos a tomar conciencia de que si realmente nuestros 4 cerebros están funcionando y cómo están funcionando. Muy bien. Vamos cerrando para aperturar algunas preguntitas. Ahí leo Angélica Benítez. Las emociones están siendo muy afectadas por diversas situaciones que se vive hoy en día. ¿Cómo podemos fortalecer las emociones de nuestros niños en el tiempo que tenemos de clase? ¿Cómo podemos fortalecerlas? Una de las primeras cosas, querida Angélica, que nos habla Rafael Vizquerra, un estudioso del mundo emocional, nos dice que primero tenemos que identificarlas, nombrarlas, validarlas. Y a partir de ello, nosotros podemos saber qué hacer con recursos que vamos a ir identificando y que son recursos propios de cada persona. El autoconocimiento es muy importante. Por ejemplo, a mí me tranquiliza mucho poner una música, echarme una esencia, poder oler esta esencia. La aromaterapia es muy importante en el trabajo emocional también y me relaja totalmente, ¿no? Y en las noches se ha convertido como en una rutina para mí, o incluso leer un libro en las noches me ayuda también a tener mi espacio de desconexión de todo lo que vivimos. Ahí dicen, vibran en mis emociones, ¿cuál de los 4 cerebros está fallando si alguien comienza a olvidar algunas situaciones? Ahí sería el cerebro del pensamiento, ¿no? El pensamiento, ese cerebro que tiene que ver con esas situaciones y tareas concretas y a la que tenemos que darle también su espacio. Por eso el día jueves vamos a ver estrategias de cómo nos podemos organizar, porque a veces por una mala organización entramos en crisis y en estrés. Muy bien, ahí qué más dice, muy interesante, cómo mejorar la tolerancia a la frustración de nuestros adolescentes. Es todo un proceso, querido Guis, en verdad es todo un proceso el trabajar la frustración y yo les diría que en verdad con los adolescentes hay que hacer este trabajo porque ellos están viviendo también en un mundo competitivo, ¿no? En el que están buscando ser y no ser. ¿Y cómo podemos trabajar la frustración? Yo hablaría mucho de la meditación, de la conexión con mi cuerpo, de plantear distintos escenarios con los chicos, de poder presentarles distintos escenarios para que ellos puedan de una u otra manera hacer un trabajo de roles incluso, ¿no? Ponerlos en escenarios diferentes para que ellos puedan responder. Y la frustración también parte de ese, no es que sea mala realmente, porque una frustración me puede llevar a dar un salto y un cambio en mi vida. No hay que verlo como una situación mala, sino como una oportunidad para mejorar cada día. Entonces ahí hay que instalar muchas acciones de liderazgo también con los chicos y cómo vencer y ser más resilientes. Y este tema de la resiliencia también es un tema muy aparte que lo podemos ver en algún momento y trabajarlo desde ser más resilientes y más conscientes de lo que yo estoy, de lo que me está tocando vivir. Muy bien, ahí les estoy leyendo, si ya tienen interesante, dicen por ahí. Excelente, muchísimas gracias. Me va bien escuchando mantras, excelente. Yo sí los animo, más allá de que exista las distintas religiones, los mantras ayudan a centrarnos y a conectarnos. Especialmente yo, desde mi parte, gracias por poner este tema, yo escucho un mantra que se llama Om, que significa que es el todo infinito, y que me ayuda a desconectarme de esos pensamientos recurrentes que están en el día a día y que estamos como las vaquitas rumiando el pasto y que no nos permiten enfocarnos en lo más importante de nuestra vida. Muy bien. Por ahí dicen muchas gracias, excelente, muy interesante. Muchísimas gracias.
este tema porque ahí dice muy interesante, Lourdes dice, Lourdes, un abrazo Lourdes, porque no solo los adolescentes, sino también hay que trabajarlos con los más pequeños, el saber controlar las emociones para que más adelante no se frustren y sobre todo la seguridad en ellos. La confianza es muy importante y cómo la generamos. El día jueves vamos a ver una estrategia que yo la uso siempre y que se llama Cartas para el Alma y que me gustaría que ustedes se las lleven el día jueves, se la van a llevar, porque realmente nos ayudan a generar las frases positivas hacia las personas. Nuestro cerebro está diseñado para identificar lo negativo, para identificar todo lo malo, y entonces hay que adiestrar a nuestro cerebro para que identifique lo positivo y para que nosotros podamos ser personas que regalemos frases positivas a los otros. Vamos a volver y les voy a dejar este tip. Normita, ¿me permites ya para terminar? Sí. Vamos a dejar este tip que nos dio Daniel Goleman cuando tuvimos la clase con él en ese máster que llevé. Y él nos decía de que, claro, cuando nos volvemos a reencontrar, lo primero que van a ver las personas, específicamente las mujeres, nos van a decir de repente, ¡ay, has engordado en tus vacaciones! ¿Sí? Y entonces él nos hablaba y nos decía que hay que hacer esta dinámica que se llama el stand-up. Hacia arriba, vamos hacia arriba. Si alguien en este momento, cuando regresen a las clases, le dice, oye, has engordado en las vacaciones, tú no respondas con algo negativo ni te sientas mal. Da lo que tú tienes que dar. Tú le vas a decir, de repente sí, pero yo te quiero decir algo positivo. Me encanta tu blusa, me encanta cómo estás peinada, me encanta esta actitud con la que has venido, y no le des para otra persona algo negativo. Regálale y enséñale a decir frases positivas de las cosas buenas que podemos identificar en el otro, y que a veces más identificamos lo negativo que lo positivo en nuestra vida. Entonces, estamos ya cerrando y los leo. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Les agradezco porque ha sido un diálogo, he tratado de poder conversar con ustedes, leerles. Muy bien, Soledad, vamos a trabajar eso el día jueves, el tema de la autoestima. Voy a ver cómo inserto algunas actividades también ahí, para que ustedes se lo puedan llevar. Muy bien, gracias Betty, yo siempre dispuesta a compartir los conocimientos que uno va aprendiendo en el día a día y que va ejecutando en su vida. Muy bien. Patricia, si me permites, tengo del público algunas preguntas. Nos quedan algunos minutos. ¿Podría leerlas? Sí, claro que sí. Gracias. La primera dice, las emociones están siendo muy afectadas por diversas situaciones que se vive hoy en día. ¿Cómo podemos fortalecer las emociones de nuestros niños en el tiempo que tenemos clases? Adelante, te escuchamos. Muy bien, excelente pregunta, porque yo me desempeño más en este mundo emocional. Me encanta el mundo emocional porque nos ayuda al autoconocimiento. Queridos colegas, queridos maestros que están ahí, no existen emociones buenas ni malas en primer lugar. Las emociones existen, nos habitan en nuestro cuerpo, nos habitan en nuestros pensamientos, porque tienen que cumplir un rol esencial en nuestra vida. Yo les comento, si yo tengo una rabia de repente del lugar donde me encuentro viviendo o del lugar donde me encuentro trabajando, yo puedo canalizar esa rabia y buscar un nuevo espacio laboral o un espacio distinto para poder vivir. Y muchas personas que han vivido en contextos muy adversos y que han salido adelante es porque esas emociones que las catalogamos entre comillas negativas nos han llevado a tener una mayor tenacidad para lograr sus sueños. ¿Cómo lo podemos trabajar? Una de las cosas es, y que les voy a presentar el día jueves, es la rueda de emociones. Esta rueda de emociones tiene a las 7 emociones que tenemos que conocerlas: rabia, tristeza, miedo, alegría. Yo les pido que miren la película Intensamente, que es una película que nos enseña, que ha sido diseñada de manera psicológica y que nos presentan ahí a esas 4 emociones
que nos van a ayudar a nosotros a identificarlas. Lo primero es que tienen que identificar la emoción que estoy sintiendo en este momento. Lo segundo, ponerle nombre a esa emoción, si es una rabia, si es una tristeza, si es un miedo. Lo tercero es pasar a los recursos que vamos a verlos el día jueves. Uno de los principales recursos que nos ayuda es, por ejemplo, la respiración. Hay distintos tipos de respiración, hay respiraciones que las podemos hacer de manera echados, sentados. También lo voy a presentar el día jueves al ser una necesidad de ustedes. Y otra de las cosas importantes es que ustedes dentro de sus espacios de aula tengan un rincón de la calma, que ese rincón sea especial para que los niños sientan que en ese espacio pueden encontrar bienestar. En ese espacio ustedes pueden poner pelotas de antiestrés, pueden poner pequeñas cartillas con emojis o caritas para que ellos identifiquen sus emociones. Podemos poner algunas libretas donde yo pueda escribir y también podemos hacer las botellas de la calma de Montessori, en las que volteamos la botella que tiene unas ciertas escarchas y mientras que van cayendo esas escarchas yo voy respirando para poder tranquilizarme. Hay muchas estrategias, hay un botiquín emocional que también se trabaja con los estudiantes, en los que pequeñas banditas con distintas caritas me ayudan a curar esas heridas emocionales. Cuando ellos se llevan esas caritas en esas banditas, ellos dicen, ya mi emoción está curada y está sanada, y lo que tenemos que tener en cuenta es que la emoción dura 90 segundos. Lo que hagamos después de esos 90 segundos, de ese minuto y medio, ya se convierte en un sentimiento, al que le ponemos información, experiencia, historia propia, y esa emoción que la vamos a cargar. Normita, seguimos. Siguiente pregunta. ¿Cuán importante es la resiliencia para ayudar a nuestros estudiantes para superar los temores vividos? Adelante, Patricia. Muy bien. Una de las cosas que no hemos hecho nosotros al volver a las aulas es trabajar la reconstrucción social que debemos de tener desde nuestras emociones, desde lo que somos como seres humanos. La resiliencia nos permite a nosotros poder enfrentar esas adversidades en los que hemos estado viviendo. Capaz ustedes no han tenido el momento específico de conversar con sus estudiantes qué situaciones han vivido en casa. Muchos han vivido violencia física, psicológica, sexual, y nosotros como maestros estamos conduciendo el aprendizaje hacia los conocimientos, pero no nos estamos dando cuenta ni tomando ese espacio para poder conversar con ellos de qué vivieron. La resiliencia es tan importante porque nos permite de una u otra manera tener esa capacidad de poder reinventarnos constantemente frente a lo malo que estemos viviendo. Siempre hacia una situación que sea negativa, siempre tenemos que ver la oportunidad de poder sacar algo positivo o un aprendizaje. Yo ya he dejado de tener problemas y siempre lo digo así, yo no tengo problemas, yo tengo aprendizajes que me enseñan la vida para poder seguir adelante. Muy bien, Normita. La siguiente, Patricia. ¿Qué actividades podemos realizar con estudiantes que vienen de familias disfuncionales? Te escuchamos. Sí, ahí yo les estaba comentando de que no hablemos de las familias disfuncionales porque realmente podemos estar viviendo en familias donde está papá y mamá, pero es un entorno tóxico, agresivo, donde se normaliza la violencia. Hay que saber identificar qué es lo que está ocurriendo con ese estudiante, que de repente está siendo víctima de violencia y que una de las cosas que vamos a ver el día jueves tiene que ver mucho con la escritura también terapéutica, con el presentar imágenes para ver qué emociones, qué cuentos te cuentas en la vida, porque capaz no lo vamos a poder sacar a través de una entrevista, pero podemos a través de distintas imágenes que yo pueda elegir como docente, decirle a este estudiante que él escriba una historia sobre esas imágenes. A partir de ello podemos hacerles preguntas y repreguntas sobre lo que están viviendo en este contexto familiar. Una de las cosas importantes
que más allá de que papá o mamá no estén o estén juntos, tiene que ver con el vínculo y el apego seguro que debemos de darle a nuestros hijos y a nuestros estudiantes. Si yo sea un padre y la presencia es tan importante de un padre y de una madre en la casa, que no significa de que porque estoy en la casa estoy presente con mis hijos. Estoy en la casa y de repente estoy chateando, estoy en Facebook, estoy metido en redes, pero mi presencia es escuchar de manera activa a mi hijo, escucharle con todo mi ser, jugar con él. El juego es muy importante en las primeras etapas y específicamente deja una huella emocional en nuestros estudiantes, en nuestros hijos, cuando jugamos con ellos y cuando compartimos sus intereses y sus gustos. Muy bien, ay, gracias. Una última pregunta, Pati. Dice, ¿nos puede brindar alguna estrategia para trabajar con nuestros niños? Te escuchamos. Ahí yo les pediría, hay muchas estrategias en verdad que podemos hacer nosotros con nuestros niños. Yo me quiero despedir de ustedes, así ya con esto último, como que adelantando un poquito lo que vamos a hacer el día jueves, que espero que salga muy bien desde esta virtualidad. Y el día de hoy vamos a liberar la mente y me gustaría que la liberemos muy fácilmente. A ver, vamos a colocar las manos así, si están en casa, yo no los voy a poder ver, ya depende mucho de ustedes, y vamos a hacer una estrategia de neurociencias que también la vamos a ver el día jueves, que se llama la pinza. Colocamos el dedo como pinza. A este primer dedito le vamos a llamar 1, el 2, el 3 y el 4. Muy bien, entonces empezamos. 1, 2, 3 y 4. Hasta ahí todo bien, todos lo van a hacer y todos lo van a lograr y les voy a poner caritas felices. Pasamos al siguiente. 2, 3, 4, 1. Ahí un poquito que algunos lo van a lograr, otros no, pero vamos a seguir retándonos. Empezamos. 3, 4, 1, 2. ¿Y qué es lo que quiero lograr con esto? Atención, concentración, memoria y que ustedes estén ahí pendientes. Y vamos a dar el final, que es 4, 3, 2, 1. Esta pinza nos ayuda a generar concentración y atención frente a una actividad y liberar pensamientos que pueden estar siendo recurrentes o emociones que están apareciendo en este momento. Entonces, Normita, con esto creo que estamos cerrando. Las gracias infinitas de nuestra directora de UGEL, la doctora María Milagros Alejandrina Ramírez Vaca, del equipo que estamos conduciendo este webinar, de nuestro público, que en realidad se ven las muestras de satisfacción, de agradecimiento. Gracias infinitas, Patricia, que nos has refrescado en realidad con muchas situaciones muy necesarias para el día a día de todas las personas. Contigo mismo, permíteme anunciar que el día jueves tenemos la última ponencia titulada Herramientas de Neuroeducación para aplicarlo en el aula. Y con esa ponencia vamos a dar cierre a nuestro segundo ciclo de webinars por la educación que merecemos, habiendo cumplido con 15 conferencias de destacados profesionales. No olviden, apreciado público, que tienen que marcar su asistencia, tienen que responder la encuesta, porque allí viene una pregunta del tema tratado en cada conferencia, lo cual servirá para la evaluación y la posterior certificación. Gracias. Con la autorización de nuestra directora de UGEL, doy por clausurada la conferencia y la reunión de esta noche. Muy buenas noches. Nos vemos el día jueves.